Este es un mensaje urgente de Dios para sus siervos, los obispos, pastores y ministros de la Iglesia de Cristo. La palabra de Dios se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 4, versículo 5 al 11. Doy lectura en el nombre del Señor. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Nadie puede negar que David era un siervo de Dios. Nadie puede negar que él fue ungido por Dios como rey de Israel. David escribió casi la mitad de los salmos y Dios estaba con él por el dulce cantor de Israel. Pero David como hombre también se equivocó y varias veces se dejó llevar por sus propias ideas pensando que eran correctas, y esto le hizo pecar ante los ojos de Dios. Varias veces olvidó los mandamientos de Dios y quiso hacer su propia voluntad. En este pasaje vemos que cuando quiso trasladar el arca del pacto a Jerusalén, a la ciudad de David, trató de llevarla conforme a los medios que en ese momento usaba el mundo para trasladar a sus ídolos paganos. Un carro nuevo tirado por bueyes. Hoy en este tiempo está ocurriendo lo mismo en el Evangelio. Los medios de comunicación enseñan diversas formas de entretener y de atraer la atención de los jóvenes, de los niños y de los ancianos. En este tiempo postrero, las iglesias se han convertido en pasarelas y los púlpitos en escenarios, y las congregaciones se han convertido en público, en un público dispuesto a aplaudir a todo lo que se les está mostrando para su entretenimiento en los púlpitos. La palabra de Dios nos dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y también nos dice su palabra que debemos discernir los espíritus, porque no todos son de Dios. David, el rey de Israel, quiso usar los medios que en ese tiempo el mundo usaba para llevar el arca sagrada, por medio de un carro nuevo tirado por bueyes. ¿Por qué? Porque pensó que era lo más correcto. Y también para hacerlo mucho más fácil, más llevadero. Y el pueblo también pensaba igual. Al ver cómo se llevaba el arca y pensando que su rey estaba haciendo la voluntad de Dios, se regocijaba con cánticos, arpas y salterios, con címbalos y trompetas. Pregunta: ¿no está ocurriendo lo mismo hoy en el pueblo de Dios?
El pueblo de Dios, pensando que sus líderes están llevando el Evangelio conforme a lo establecido por Dios, se regocijan y alaban a Dios y le dan la gloria a Dios sin darse cuenta que no están agradando a Dios, que no se está haciendo su voluntad, sino la voluntad del hombre, la voluntad de sus líderes, de sus pastores, de sus obispos, de sus ministros. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, la Biblia dice: vendrá tiempo, y ese tiempo ya ha llegado, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Aquí está diciendo la palabra de Dios que vendría un tiempo en que los que enseñan el Evangelio, los que predican su palabra, lo harán conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios corazones, que se apartarán de la sana doctrina y no predicarán la verdad del Evangelio, y que solo predicarán lo que a ellos les convenga, para su propio beneficio, y hablarán solo lo que el público, o sea, la congregación, desea escuchar. Y que solo buscarán el entretener a los creyentes como lo hace el mundo, con fábulas. David, al ver cómo Dios derramó su ira sobre Usa matándolo en el acto, sintió pesar, sintió mucho temor y tuvo que reconocer que se había equivocado y que no había obedecido a lo que Dios le había mandado por medio de su palabra, que el arca debía ser llevada solo por los levitas y solo con los medios que Dios había dispuesto y que Él había provisto. Y esto era solo por medio de quienes Dios había ungido para eso, que eran los levitas. Eso lo podemos ver en Números, capítulo 1, versículo 51, y en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8, donde dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño no se acercará, porque morirá. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Así dice su palabra. Así también está ocurriendo hoy. También en muchas iglesias, muchos líderes y ministros evangélicos están usando los medios que usa el mundo para llevar el arca del nuevo pacto. Porque ahora el arca del pacto, esa arca del nuevo pacto que ahora tenemos, es el Evangelio de Jesucristo. Y están utilizando en las iglesias los medios que el mundo usa para atraer a los niños, atraer a los jóvenes y a los adultos. Por eso copian lo que hacen en los diversos programas de televisión, como por ejemplo los shows para mostrar los talentos, incluso con jueces para dar sus votaciones. Esto lo hacen con los niños y con los jóvenes, sin darse cuenta el daño que producen con esto, ya que aquellos que no pasan la prueba o tienen una baja votación se sienten rechazados, se sienten menoscabados, provocando en ellos la disconformidad y la envidia por aquellos que recibieron la mayor votación y el mayor reconocimiento de los jueces. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿No se han dado cuenta que con esto están siendo instrumentos del diablo? Porque están enalteciendo a unos y menospreciando a otros, y llevando a que en el corazón de ellos comience a crecer las raíces de amargura, sembrando celos y envidias, porque están haciendo acepción de personas, considerando a unos superiores o mejores que otros, y todo esto desagrada a Dios. Esto es pecado.
Y también se está llevando a la práctica en el Evangelio algunas cosas que vemos por televisión todos los días y que el mundo lo hace, que los hijos del diablo lo hacen, usando la palabra de Dios como entretenimiento. Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil, pero para corregir, para reprender, para redarguir, pero no para usarla como un entretenimiento. Y la están usando así. Cuando la usan, por ejemplo, para copiar el programa que dan en la televisión, pasapalabra. Esto que vemos en la televisión cada día. Piensan erróneamente y creen que en la iglesia del Señor también esto puede hacerse. Y que pueden hacer lo que el mundo hace, conforme a los tiempos modernos. Y diciendo como excusa que otros también lo hacen. Y que esto no daña el Evangelio y que todo es para la gloria de Dios. Así también lo pensó David cuando decidió llevar el arca del pacto en un carro nuevo. Pensó que Dios se iba a agradar con eso y que la gloria iba a ser para Dios. La iglesia está siguiendo las mismas costumbres del mundo y sus tradiciones paganas. Están haciendo lo mismo que David hizo, los líderes de la iglesia. Se están celebrando las fiestas y tradiciones tal como el mundo lo hace. Y en las fiestas patrias los hijos de Dios se visten como el mundo, con sus trajes típicos de guaso. ¿Se agradará a Dios de eso? ¿Estará conforme Dios con eso? ¿Estará esto conforme a su palabra? Y no solo eso, en Navidad se colocan árboles adornados con luces de color en las iglesias. Hay imágenes de pesebres con animales en sus púlpitos, tal como lo hace el mundo y sus fiestas paganas. Olvidando que Dios dijo, no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni las honrarás. Que el Señor tenga misericordia. Además, la iglesia se ha convertido en una pasarela de moda. Y cual más, cual menos quiere ser fotografiado, reconocido y enaltecido por lo que hace. Y a los niños se les entretiene con mimos y payasos y con diversos disfraces para que se sientan atraídos y entretenidos. Jesucristo nunca se vistió de payaso para atraer a los niños, y aún así los niños iban y se acercaban a él, aleluya. Muchos hoy en las iglesias solo quieren salir a cantar y tocar su instrumento para ser reconocidos y aplaudidos, para su propia vanagloria. Y aunque dice la Biblia que se debe adorar a Dios con cánticos e himnos espirituales, sin embargo se adora a Dios con música y ritmo del mundo, como lo hace el mundo. Por ejemplo, con las rancheras a las que solo le cambian la letra e incluso se visten como mexicanos. Y todo es permitido por los ministros de Dios, por los obispos, por los pastores. A los pastores se les dan regalos y se les hacen comidas y celebraciones para honrarlos, para honrar a sus líderes. Tal como se hace en un club social, provocando en ellos solo orgullo y vanagloria, y aumentando su ego y su autoestima ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos de Dios. Aleluya. Olvidando que la mejor forma de honrarles es haciendo la voluntad de Dios por medio de la palabra que ellos les imparten, que ellos imparten a la iglesia, que debe predicarse tal como está escrita, conforme a la voluntad de Dios. Pablo dijo a los hermanos de Corinto, vosotros sois mi corona. En otras palabras, vosotros me honráis cuando hacéis la voluntad de Dios y obedecen la palabra que yo les he enseñado. En 2 a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice, ¿cuál debe ser la única gloria que deben recibir los ministros de Dios? Esta es la gloria que ellos deben recibir y no otra gloria, no la gloria de los hombres. Dice así, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios
no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. En tercera de Juan, capítulo 4, el Señor dice, no tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Aleluya. David, aunque era un ungido de Dios, era un siervo de Dios. Él había olvidado los preceptos y los mandamientos de Dios, los mandamientos que Dios había establecido en su palabra. Así también hoy día hay muchos siervos de Dios que han olvidado la palabra de Dios, lo que está establecido en la palabra de Dios, lo que ha ordenado Dios en su palabra. No piensan que no todo lo que hacen y no todo lo que piensan es correcto ante los ojos de Dios, y que no todo lo que hacen siempre va a ser conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. David pensaba que por el hecho de ser un siervo ungido de Dios, podía hacer todo lo que a él le pareciera correcto, todo lo que él quisiera. En este caso no fue así. Y se equivocó David. Y tampoco lo fue cuando mandó a contar a sus tropas. Y que trajo como consecuencia la muerte de 70.000 hombres, como lo dice en Primera de Crónicas, capítulo 21. Vemos que David, siendo un siervo de Dios, el ungido de Dios, algunas veces él también se equivocó. Pero él reconoció sus errores y tuvo que humillarse ante Dios, pidiendo perdón por sus errores, por su pecado. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque las veces que se equivocó, él lo reconoció. Él reconoció que no siempre lo que pensamos humanamente es lo correcto. Él reconoció su pecado. Y tuvo que reconocer que solo hacemos lo correcto cuando lo hacemos conforme a la voluntad soberana de Dios. Y cumplimos con lo que Él ha establecido en su palabra. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Gloria a Dios. Y David, aunque se entristeció mucho, tuvo que reconocer que solo se podía llevar el arca sagrada del pacto conforme a lo que Dios lo había establecido en su palabra. ¿Cómo lo había establecido Dios? Que debía ser trasladada y cargada sobre los hombros de los levitas. Hoy en este tiempo, en el tiempo de la gracia, hoy no tenemos un arca del pacto como la del pueblo de Israel. Ahora nuestra arca del pacto es el Evangelio de Jesucristo, aleluya. Porque Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Un pacto que fue hecho y ratificado con su propia sangre que derramó en la cruz del Calvario. Entonces no podemos llevar este Evangelio sagrado, este nuevo pacto, y profanarlo usando los medios que el mundo usa y practica. Y tampoco podemos modernizar el Evangelio y moldearlo conforme a los tiempos modernos. Porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra no cambia, es eterna. Su palabra no cambia, ni un tilde de su palabra va a cambiar. David era un líder para Israel. Y él usó lo que se usaba en esa época, un carro nuevo y bueyes para trasladar el arca del pacto que Dios había dado a su pueblo Israel. Ahora también muchos líderes cristianos, obispos, pastores y ministros están llevando esta arca sagrada, este nuevo pacto, el Evangelio Santo de Cristo, pero usando los mismos métodos y medios que usa el mundo. Ya es tiempo que los siervos de Dios despierten y que los que lideran al pueblo de Dios se vuelvan a la palabra de Dios y puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que desagrada a Dios y lo que a Dios le agrada. Es tiempo que puedan entender que ahora el arca de este pacto, de este nuevo pacto, es Cristo, y que el Evangelio de Cristo deba llevarse conforme a su voluntad y no a la de ellos, no a la voluntad del hombre. No podemos profanar su santo pacto.
ni a su iglesia santa que somos nosotros con las costumbres del mundo y usar los métodos y los medios que practican los hijos de Satanás. Hoy el Señor, a ustedes líderes, a usted obispo, a usted pastor, le está recordando que Él no ha cambiado, que su palabra es la misma, que su doctrina es la misma y que su evangelio es eterno y no cambiará ni ha cambiado. Pablo dijo en 1 Corintios, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los gentiles locura, pero para nosotros, los hijos de Dios, los que vamos a ser salvos, los que esperamos de Cristo, es poder de Dios para salvación. Por tanto, no debemos llevar el evangelio a nuestra manera, para no hacer vana la cruz de Cristo. No debemos deslizarnos y dejarnos llevar por la corriente de este mundo, siguiendo sus prácticas y sus tradiciones, y poniendo en riesgo nuestra propia salvación, como dice en Hebreos capítulo 2. Tampoco debemos andar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, ajenos a Dios, ajenos de Dios. En Romanos 12, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Y quiere decir con esto, que no hagamos lo que el mundo hace, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también la Biblia dice en Colosenses 2, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y aquí se refiere a las costumbres y a las tradiciones del mundo, y dice, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a sus preceptos. Jesús dijo que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. En Santiago capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Asimismo, la Biblia nos advierte en 1 de Juan, capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la Biblia, en el capítulo 5 de Juan, ahí mismo, en el versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No podemos copiar lo que el mundo hace. Eso es ponerse contra Dios. Jesús dijo en Juan 14:30, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene contra mí. Él nada tiene en mí. Así tampoco nada del mundo debe estar en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nada del mundo puede haber en Cristo, porque el mundo no tiene nada que ver con Cristo. No podemos servir a dos señores. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Hoy es tiempo que los líderes de las iglesias despierten, que así como David reconoció que no estaba haciendo la voluntad de Dios y se humilló, también los líderes de la iglesia de Cristo deben humillarse. Deben reconocer que no han estado haciendo la voluntad de Dios, que no han estado llevando el arca del nuevo pacto como Dios lo ha establecido en su palabra. Solo de esta manera Dios sanará a su pueblo. Solo de esta manera sanará a la tierra y Dios quitará su mano de juicio sobre esta humanidad. Solo de esta manera Él quitará esta pandemia que está atormentando al mundo entero, incluso a sus hijos, incluso a sus siervos, incluso a los pastores. Cuando David llevó el arca, no era responsabilidad del pueblo, era responsabilidad de David quien llevó el arca a su manera. Porque la decisión había sido de David, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero el pueblo seguía con cánticos e instrumentos de música y se gozaba, creyendo que su rey estaba haciendo la voluntad de Dios.
Hoy el pueblo de Dios también se goza, canta y se regocija con las decisiones que toman sus líderes para llevar el Evangelio. Y participan con alegría de lo que ellos promueven, sin darse cuenta que no lo están haciendo conforme a la voluntad de Dios. El error y el pecado no está en el pueblo de Dios. El error y la forma correcta de llevar este evangelio del nuevo pacto es responsabilidad absoluta de los líderes de las iglesias. Son ustedes, los obispos y pastores, quienes, tal como lo hizo David, deben reconocer sus errores y corregir su proceder. Son ustedes los que deben humillarse y volver a los preceptos primarios del evangelio. Ese evangelio santo y sin mácula que predicaron Jesús y sus apóstoles. No cometan el mismo error que cometió David. Vuélvanse a la sana doctrina, a predicar a Cristo y a este crucificado. Vuelvan a hacer la voluntad de Dios y la voluntad de su palabra. Y lleven esta arca sagrada del nuevo pacto, el Evangelio de Cristo, como lo establece Dios en su santa palabra, y no usando los medios que usa y practica el mundo, los hijos del diablo. En el capítulo 15 de Primera de Crónicas, David reconoció su error, diciendo: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleve el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Amén. A mi Señor Jesucristo le doy toda la honra y toda la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén.